esta actividad. El objetivo de las semanas de ingeniería es ampliar el conocimiento de la carrera y ofrecerles espacios formativos que complementen su proceso de aprendizaje, ampliando principalmente su conocimiento sobre su futuro quehacer profesional. Así que agradecemos a la Vicerrectoría académica, a la Decanatura de Ingeniería y principalmente a Marco Corrales como director de Ciencias Básicas y a la colaboración de los profesores de las ciencias básicas como es física, química y matemática por su participación en las diferentes actividades que tenemos y que esperamos sean de bastante provecho para ustedes. En el chat se encuentra el registro de asistencia para que por favor accedan al link y registren su participación en esta actividad denominada La energía no es como te lo han dicho, a cargo del expositor Ronald Carrillo, a quien le doy la palabra para que inicie su presentación. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenas. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Ok, bueno, algunos de ustedes me conocen, otros tal vez no me conocen. Yo soy Ronald Carrillo. Yo soy el coordinador de física de la Universidad Fidelitas. Y la exposición que les traigo el día de hoy surge a raíz de muchos comentarios, preguntas que me hacen en ocasiones los estudiantes con respecto al tema de energía y cosas relacionadas con el tema de energía. Preguntitas que salen de la vida cotidiana, de situaciones que escuchan, situaciones que ven, situaciones que les comentan o ven en el tele, conocidos y demás. Entonces quisiera dejar claros algunos conceptos relacionados precisamente con el tema de energía. El título es La energía no es como te lo han dicho, porque en realidad, como les menciono, hay muchos errorcitos conceptuales y aplicaciones de la energía que se realizan donde no deberían estar. Entonces, vamos a comenzar. Primeramente, hablando de energía, yo les quisiera preguntar a ustedes qué han escuchado acerca de la energía, qué les han dicho, qué han observado. Me imagino que se las han relacionado en ocasiones con el cosmos, con las personas, con las cualidades que tenemos las personas para interactuar con las cosas que hay en el universo, con los objetos físicos, con las demás personas. Pero sé que también les han manifestado en ocasiones que las energías o la energía puede servir o puede canalizarse para las personas y utilizarse de maneras tal vez que son un poco pseudocientíficas. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes qué han escuchado acerca de la energía. ¿Qué consideran que es la energía? Cuéntenme. Leticia, ¿cómo está? Hola, profe. ¿Todo bien? Bien, no sé, la energía puede ser como algo constante en el universo, que no desaparece. Sí, correcto. Eso es cierto. La energía es algo constante en el universo, es algo que está presente. Y de hecho esa es la ley de las leyes, como hemos visto, la ley de la conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, que solamente se transforma. Y usted tiene razón. ¿Qué otras cosas han escuchado acerca de la energía? No necesariamente tienen que darme una definición muy formal. Puede ser tal vez algo que han escuchado en la calle, con su familia, con sus amigos, en otras situaciones. Diego, ¿cómo está Diego? Yo sé. Bien, bien, por dicha. Ahorita. Diego, cuéntenos. No, la energía, sí, la tenemos alrededor de nosotros en cualquier cosa que hagamos. Muchas veces, o no la tenemos,
o no la captamos a simple vista, pero la energía está ahí, en cualquier movimiento, en cualquier, hasta en las empresas, en los procesos productivos, las máquinas generan energía y dependemos de la energía, o sea, la energía eléctrica, y ahora para generar electricidad usamos el agua para generar esa energía. Correcto, Diego menciona algo fundamental, súper importante. Hay muchísimos tipos de energía. La energía se manifiesta de muchas maneras. Eso es correcto. En realidad es un poco difícil describir lo que es la energía y a veces lo describimos de formas tal vez un poco más formales, valga la redundancia, para poder darle un carácter un poco más matemático. Sin embargo, el énfasis de la charla de hoy es hablar de lo que es la energía y lo que no es la energía. Y tener en cuenta que hay cosas que también son pseudociencia. Y la pseudociencia normalmente, bueno, como decía Carl Sagan, llena las necesidades emocionales que la ciencia deja insatisfechas. Y por esa razón hablo acerca de este tema el día de hoy, para precisar algunas cosas que son y algunas cosas que no necesariamente son. Entonces, si yo les preguntara directamente qué es la energía, tal vez, bueno, alguno de ustedes ya dio una definición similar a esta definición que tenemos por acá. Como definición formal, la energía es la capacidad que tienen los objetos para realizar algún cambio sobre el entorno o sobre sí mismos. De hecho, en ocasiones se dice que la energía está relacionada con la capacidad de producir algún trabajo. Esa es una definición un poco más formal. Sin embargo, sinceramente, nadie sabe exactamente qué es la energía. Y a pesar de que no sabemos qué es la energía, igual la utilizamos y la medimos, la cuantificamos. Recuerden que todos los científicos, en general, todo el área de STEM, recuerden que STEM significa, bueno, el acrónimo de Science, Technology, Engineering y Mathematics. Entonces, todos los que estamos en el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, sabemos que a la hora de cuantificar las cosas, estas cosas deben cuantificarse utilizando unidades y utilizando números. Y en el caso de la energía la medimos en julios. Los julios se representan como una J mayúscula. Además, sabemos que no solo se crea ni se destruye, lo que mencionaba inicialmente la compañera Leticia. Entonces, como la energía no se crea ni se destruye, significa que debe ser constante en el universo. Solamente se transforma, solamente cambia de forma. Y además de eso, conocemos que la energía no solo se transforma en otras formas de energía, sino que también puede transformarse en materia. Es decir, la energía es m por c al cuadrado. Esta ecuación lo que dice en resumen es que la energía es materia y que la materia también es energía. La materia es una forma en la cual la energía se puede manifestar y la energía a su vez también podría manifestarse con la creación de materia. En realidad esta formulita de acá no es completamente correcta en el sentido de que la fórmula en general es más grande, pero al menos para las cosas que no se están moviendo, para las cosas que están en reposo, esta es la fórmula que nos dice cómo se obtiene la energía a partir de la masa de los objetos en reposo, es decir, cuando los objetos no se mueven. Si los objetos no se mueven, aún así los objetos poseen energía. ¿Cuánta energía? Bueno, lo que dice esta formulita. La masa del objeto se multiplica por la constante c, donde la constante c es la rapidez de la luz. Es un número exageradamente grande. Es 3 por 10 a la 8. Y eso se eleva al cuadrado. En resumen, lo que esta fórmula dice es que todas las cosas que tienen materia tienen energía. Eso es correcto. Pero tener acceso a esa energía no es tan sencillo, no es tan simple. De hecho, el mismo Albert Einstein, cuando llega a esta ecuación, indica que a pesar de que esta ecuación teóricamente es correcta, poder obtener esta energía en la práctica iba a ser prácticamente imposible. ¿Por qué? Bueno, porque no existía en ese momento la tecnología adecuada para poder desarrollar los instrumentos, los sensores, los artefactos, para poder utilizar directamente esta ecuación teórica como algo práctico.
en los experimentos, en la vida cotidiana. Bueno, resulta que después nos dimos cuenta que en realidad esta ecuación sí sirve y servía muchísimo. La forma en la cual nos dimos cuenta que esto servía fue, desgraciadamente, con las explosiones nucleares que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, en Hiroshima y Nagasaki. Esta ecuación, de hecho, es la que explica el comportamiento de la energía que se puede obtener a partir, por ejemplo, de las explosiones nucleares. Como les digo, la constante C es una constante muy, muy grande, y al ser tan grande y de feria elevarla al cuadrado, resulta que la energía termina siendo un valor exageradamente grande. La energía de la masa en reposo de los objetos es muy, pero muy grande, tanto así que se utilizó para realizar artefactos nucleares, que en su momento, bueno, se veía como algo necesario, pero en realidad este tema y toda la bioética detrás de la utilización de armas nucleares y demás está un poco afuera de la charla. A lo que yo me quiero enfocar más que todo es que ciertamente tenemos ecuaciones para cuantificar la energía. Y en el caso específico de esta energía solamente es la energía que posee la materia solo por el hecho de ser materia. Pero es la energía que posee estando quieta, estando en reposo. Y es una cantidad inmensa de energía, pero normalmente no tenemos acceso a esa energía. Para tener acceso a esta energía necesitamos un montón de tecnología, un montón de artefactos, de dispositivos, de sensores especializados y personas profesionales que por supuesto conozcan muy bien el funcionamiento de estas cosas. A decir verdad, esas personas son ingenieros. Los ingenieros son los que se dedican a ver cómo se utilizan los artefactos, los objetos, las herramientas, los sensores, que sirvan, que estén calibrados, y además de eso, por supuesto, que puedan hacer mediciones adecuadas, precisas. Entonces, la energía se manifiesta de muchas maneras y tantas formas que hay, por ejemplo, son estas imágenes que tenemos por aquí. ¿Pueden apreciar bien esta imagen que tengo acá? ¿Qué entienden de esa primera imagen de arriba? Una represa, profe. Sí, correcto, es una represa. En esta imagen tenemos una represa y la represa se utiliza para guardar agua, almacenar agua en una zona alta, y entonces esa cantidad de agua después se deja caer y esa energía, que se llama energía potencial, se convierte en energía cinética, que es la energía del movimiento. Y entonces, a raíz del movimiento de esa cantidad de agua, se puede generar energía, en este caso energía hidroeléctrica. Asimismo, todos conocemos pues las turbinas eólicas para producir también energía eléctrica a partir del movimiento. Es decir, son transformaciones de la energía cinética. Igualmente, podemos tener luz. Incluso este tipo de bombillos que están acá no solamente emiten luz, también emiten calor. Son bombillos incandescentes. Incluso los paneles solares, que son una forma de convertir la energía lumínica también en energía eléctrica. Energía química. Hay muchísimos tipos de energía química. A partir de los químicos se puede obtener muchísima energía. Por ejemplo, recientemente ocurrió la explosión en Beirut, una explosión gigantesca a partir de un montón de químicos que tenían concentrados en un lugar. Y era tanta la energía que se liberó que de hecho es una energía comparable con la energía de una explosión nuclear pequeña. Posiblemente la explosión de Beirut llegó a ser un 10% de la explosión de una bomba nuclear, porque eran muchísimos químicos y las moléculas almacenan energía. Cuando las moléculas reaccionan, tienen la capacidad de liberar esa energía. Además, por supuesto, conocemos acerca de la energía nuclear. A la energía nuclear a veces se le llama energía atómica, o la gente se refiere a la energía nuclear como energía atómica. Sin embargo, la palabra más adecuada es energía nuclear, no tanto energía atómica, porque en realidad cuando se produce energía nuclear se rompen los núcleos, se desintegran los núcleos. El átomo como tal, bueno, también, por supuesto. Pero cuando hablamos de los átomos, casi que siempre nos referimos más a la periferia del átomo, a la nube electrónica, a sus electrones. Cuando hablamos de física atómica, más que todo hablamos de los electrones alrededor del átomo y cómo los átomos se comportan con otros átomos.
Cuando hablamos de física nuclear, nos referimos a lo que ocurre adentro del núcleo de los átomos. Y es en el núcleo de los átomos donde ocurren estas desintegraciones que dan pie ya sea a generar energía por medio de reactores nucleares, que es una de tantas aplicaciones pacíficas que hay, así como producir medicamentos, producir isótopos que son utilizados en industria, producir incluso materiales, hacer radiografías de materiales, a eso se le llama gammagrafía. Y bueno, además de que ustedes saben que por supuesto estuvieron las aplicaciones bélicas, en este caso para producir bombas nucleares, pero esas no son aplicaciones pacíficas, por lo cual, pues obviamente no deberían utilizarse normalmente. Y además de eso, también como otras formas de energía, que también es una energía química, es la energía que proviene a partir de los hidrocarburos, como la gasolina, como el diésel. Entonces, habiendo definido un poquito estas energías y estas formas de comportarse la energía, yo quisiera responder o enfocarme a este tipo de preguntas. ¿Puede el ser humano utilizar la energía del cosmos para su beneficio? ¿Desprendemos energía a los seres humanos? ¿Podemos curar a los demás solamente con nuestra energía? En ocasiones, como les menciono, esto surge a raíz de personas que me mencionan acerca de actividades como Reiki, actividades como chakras, actividades como situaciones un poco más pseudocientíficas. Y muchas de esas personas utilizan palabras bastante técnicas, se informan bastante. Y con esas palabras bastante técnicas y naturalistas y hablando de química, de conceptos como cuántica, física cuántica o energía cuántica o molecular o los átomos, en muchas ocasiones al utilizar esas palabras, las personas piensan que conocen lo que están diciendo. Posiblemente utilizan palabras para hacer un impacto muy fuerte, palabras súper técnicas, y que todos los demás consideren o crean que lo que dicen tiene sentido. Puede ser que muchas cosas que mencionen sí tienen sentido, pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan? ¿Podría el ser humano utilizar la energía del cosmos para su beneficio? Giancarlo, ¿qué opina? Giancarlo, ¿nos escucha? ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta es, ¿puede el ser humano utilizar la energía del cosmos para su beneficio? ¿Qué opina? Pues yo digo que sí, pero todavía no se ha llegado a crear la tecnología o una nueva ingeniería para poder controlar ese tipo de energía. O sea, Ok, está fuera de nuestras manos, pero siguiendo la investigación y la ciencia, algún día ahí podemos eh, controlar ese tipo de energía. ok, es una buena respuesta. De hecho, su respuesta es muy interesante porque sí, los seres humanos con el paso de los años hemos conocido mejor las cosas que estudiamos, los fenómenos físicos, todos los fenómenos de la vida, las máquinas, las hemos mejorado. Y es cierto, posiblemente hace 200 años, si una persona le dice a otra persona, es que estoy hablando con alguien que está ubicado a 100 kilómetros de distancia y lo estoy viendo en este momento, y él me escucha y podemos interactuar, posiblemente pensaría que es mentira. O le llamaría brujería, le llamaría magia, posiblemente. De hecho, la magia es básicamente ciencia que no entendemos. Cada vez que vemos la magia en la vida cotidiana es ciencia. Es muchísima ciencia la que hay detrás de la magia, solo que no nos la cuentan, porque normalmente los seres humanos de alguna manera nos gusta la incertidumbre. E incluso cuando hablamos de ciencia nos gusta ser engañados. La ciencia y la magia están súper relacionadas. Como les menciono, la magia simplemente es ciencia que no entendemos. Y lo que ahora es tecnología y ciencia que entendemos muy bien, posiblemente no la entendíamos muy bien hace 200 años.
Y sí, claro que sí, podemos utilizar la energía del cosmos, pero ahorita vamos a hacer un poquito más de énfasis en esto. ¿Será que los seres humanos desprendemos energía? ¿Qué opina, Elena? ¿Los seres humanos desprendemos energía? Buenas, profe. Buenas, ¿cómo está? Creo que en cierta forma, digamos, por ejemplo, quizá una manifestación de la energía es el calor y sabemos que por medio de ciertos aparatos electrónicos es posible captar el calor de una persona. Entonces, cierto que dependiendo del punto de vista, digamos, por ejemplo, ya esto de un aura, por ejemplo, que escuchamos muchas veces con respecto a las pseudos, bueno, a todo esto, ¿verdad? Al campo Sí. más de, se me fue la palabra, no lo sé, pero por ejemplo en esos casos, como el calor. Metafísica, tal vez era la palabra, Elena. Sí, sí, metafísica podría ser. Sí, sí, muy bien, correcto. Y esta otra pregunta, ¿podemos los seres humanos curar a los demás con nuestra energía? ¿Qué opinan? Pamela. Sí, yo es que siento que para eso habría como que, es la parte que usted comentó de que es ciencia que todavía no entendemos. Así como hace muchos años no hubiésemos podido creer, o la gente de la época no hubiese podido creer que se pudiera comunicar de un continente a otro sin tener que atravesarlo, yo creo que en este momento es difícil poder saberlo, digamos. Ok, es una muy buena respuesta. Es una excelente respuesta. Entonces, vamos a dedicarnos a intentar resolver estas preguntas. Primero, vamos a analizar algunos tipos de energía para tenerlos claros y saber cómo se manifiestan. Muchos de ustedes de los cursos de física ya vieron la energía cinética y sabemos que la energía cinética es la energía del movimiento. Entre más movimiento tiene un objeto, significa que tiene más energía cinética. Ya sea un vehículo que se desplaza muy rápido o una persona que sale a correr. En ambos casos hay energía cinética porque hay movimiento. De hecho, la ecuación para la energía cinética es esta ecuación que pueden observar acá. La energía cinética es la mitad de la masa multiplicada por la velocidad del objeto al cuadrado. Eso quiere decir que la energía cinética depende de la masa, eso es cierto y es muy importante, pero principalmente se ve afectada por la velocidad, porque está elevada al cuadrado. Significa que para que haya energía cinética es necesario que algo se esté moviendo. ¿Ustedes tienen energía cinética en este momento? ¿Qué opinan? Si estamos quietos, tendríamos energía cinética. Internamente sí. Internamente, claro. Como un todo, nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo está quieto, no tiene energía cinética, como un total. Pero es cierto, nuestras moléculas sí tienen energía cinética. Y de hecho esa energía cinética está relacionada con la temperatura, un concepto al cual ya casi vamos a llegar. Entonces, la energía cinética depende del movimiento. Entre más movimiento, más energía cinética. Y este es uno de los principales tipos de energía que conocemos. Ahora, analicemos la energía que se llama energía potencial. La energía potencial está relacionada con la posición de los objetos. Hay muchos tipos de energía potencial. Energías que están relacionadas con la configuración de los objetos, con cómo se colocan, dónde se colocan, con los enlaces entre las moléculas incluso. Pero aquí quiero hacer énfasis en la posición hablando de la altura. Entre más altura tienen los objetos, entre más arriba está un objeto, más energía potencial tiene, como se ve en el caso de estos rascacielos. No tenemos la misma energía potencial si nos vamos al final de un rascacielos pequeño que si vamos a un rascacielos más alto. Entre más altura, más energía potencial, porque la energía potencial es la multiplicación de la masa por la gravedad Y, donde esta Y significa la altura. Ahora, si estamos al nivel del suelo no tenemos energía potencial porque no tenemos altura, pero entre más altura, más energía potencial.
Cuando saltamos, nosotros estamos adquiriendo energía potencial. Pero adquirir esa energía potencial no es de gratis. Para saltar necesitamos consumir energía de nuestro propio cuerpo. Entonces, agarramos la energía de nuestro propio cuerpo, que es una energía química, que la sacamos de los alimentos, y la convertimos en energía cinética para realizar el salto. Y después esa energía cinética, arriba, entre más altura, se convierte en energía potencial. De hecho, esto de acá, saltar, es básicamente el funcionamiento de lo que dijimos al inicio. La conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, cambia de forma. Al inicio tenemos mucha energía en el cuerpo por la comida que consumimos, por todos los chocolates. Y después esa energía la utilizamos en nuestros músculos, en nuestros procesos fisiológicos para poder mover el cuerpo. El cuerpo puede desplazarse, tomamos el impulso, nos movemos, ganamos energía cinética y después pegamos el brinco y entonces al ganar altura la energía cinética se transforma en energía potencial. Entonces estas son manifestaciones de energías y cambios de energía, de un tipo de energía a otro tipo de energía. En resumen, la energía potencial tiene que ver con la posición. En este caso, tiene que ver con la altura. Si tenemos muchísima altura, podemos ganar esa energía potencial y luego podemos transformarla en otros tipos de energías. Tenemos también la energía térmica. La energía térmica está relacionada con la transferencia del calor. La energía térmica, de hecho, como mencionábamos anteriormente, es una energía que se relaciona con la energía cinética que poseen las moléculas. Entre mayor es el movimiento de las moléculas, más capacidad se tiene de transferir energía térmica. Hay varias ecuaciones que pueden modelar la energía que se obtiene de tipo térmica. Por ejemplo, podríamos decir que la energía térmica, para poder calentar o enfriar, entre comillas, porque enfriar como tal no existe, sino que enfriar significa sacar calor, perder calor. Pero bueno, hablamos del frío en la vida cotidiana y tampoco está tan mal. Tal vez si estuviésemos en un curso de termodinámica, sí les diría que el frío como tal no existe, sino que es pérdida de calor. Pero bueno, como esto es una charla más general, podemos decir que cuando un objeto se enfría o se calienta, lo logra a partir de cambios de temperatura. Y para obtener la energía necesaria, podemos utilizar esta fórmula que está aquí, que es la masa multiplicada por esta constante C, que se llama calor específico. Y el calor específico está relacionado con la facilidad para calentar algo. Hay objetos que se calientan muy fácil y otros objetos que no se calientan tan fácil. En el caso del agua, por ejemplo, el agua se calienta muy difícilmente. Es muy difícil calentar al agua. ¿Por qué es así? Bueno, porque el calor específico del agua es muy grande. A diferencia de, por ejemplo, los metales. Los metales tienen un calor específico pequeño, relativamente pequeño. Eso significa que un metal se calienta muy fácil y a la vez un metal se enfría muy fácil. Entonces, si conocemos el calor específico de las cosas, y estos son valores que están en tablas, valores que se conocen muy bien, al conocer el calor específico de las cosas, multiplicarlo por su masa y por su cambio de temperatura, nosotros podemos conocer cuánta energía se utiliza para transferir calor, para calentar el objeto. Pero también podemos ver cuánta energía se puede transferir desde un lugar hasta otro lugar. La energía que se puede transferir desde un lugar o desde un objeto hacia otro objeto se puede cuantificar con esta formulita que tenemos acá. En esta fórmula hay muchas variables. La energía es el tiempo, por esta constante K, que es la conductividad térmica, por el área del objeto, por la diferencia de temperaturas, delta T, y el delta X de abajo significa el espesor. Entonces, esta formulita de acá también nos habla acerca de cómo se transfiere el calor. ¿Qué es necesario para transferir calor? Bueno, conocer muchas condiciones. Entre más área disponible, más calor se transfiere, como el calor que se transfiere por una ventana o una puerta, por ejemplo. Si la puerta es muy grande o la ventana es muy grande, se transfiere mucho calor. De hecho, según la ecuación, el área, como está multiplicando en la ecuación, es directamente proporcional a la energía que se transfiere, al calor que se transfiere. Es decir, entre más grande es el lugar por donde va a pasar el calor, bueno, por supuesto que es más fácil que se transfiera el calor.
Pero algo que es importantísimo también es esta constante K. Y esta constante K se llama conductividad térmica. También la conocemos para un montón de materiales. Y están tabuladas, están en tablas, son valores que conocemos. Si un material tiene una conductividad térmica muy alta, significa que ese material puede conducir muy fácilmente su calor hacia otro lugar. Pero si un material tiene una conductividad térmica pequeña, significa que no puede conducir tan fácil ese calor, esa energía a otro lugar. Entonces, en resumen, la energía térmica se relaciona con la transferencia de calor y también tenemos muchas ecuaciones y muchas investigaciones para conocer cómo es que las cosas transfieren su calor. Además de la energía térmica, tenemos energía química. Anteriormente estuvimos viendo energía química que se da en los compuestos o en los alimentos, la energía que podemos aprovechar a partir de romper los enlaces de las moléculas. Eso es la energía química. Por ejemplo, los chocolates, la comida, todo lo que nos comemos es energía química. Y una forma de cuantificar la energía química, es decir, la energía de los alimentos, es utilizando conversiones de energía, como las calorías o las kilocalorías, y ver cuánta energía aporta cada tipo de alimento. Las unidades oficiales para la energía, como vimos anteriormente, son los julios, pero también utilizamos mucho las calorías. Las calorías o las kilocalorías, recuerden que esta letra K significa kilo, y kilo es un prefijo, uno de tantos prefijos que utilizamos. ¿Alguien puede recordar qué significa esta K? Kilo. ¿Qué significa kilo? Por 10 a la 3. Giancarlo, muy bien, Giancarlo, exacto. Kilo significa 10 elevado a la 3. En números simples, ¿cuánto es kilo? 1000. 1000, ¿verdad? Correcto. Entonces, kilocalorías significan miles de calorías. Y entonces, por ejemplo, alrededor de 100 gramos de chocolate, en promedio, aportan 500 kilocalorías, o sea, 500,000 calorías. Eso es un montón de energía. Por eso es que, por supuesto, si pasamos comiendo chocolates todo el día y nos salimos a correr o no quemamos esa energía de alguna manera, pues guardamos esa energía y nos ponemos más gorditos. Es un problema termodinámico porque nuestro sistema está ingresando mucha energía, pero no la está consumiendo. Entonces resulta ser un problema termodinámico. No solo es un problema nutricional, también es un problema termodinámico. Entonces, los alimentos poseen energía y esa energía la hemos cuantificado muy bien. Para eso se dedican tanto los ingenieros en alimento, que es una ingeniería bastante reciente, como los nutricionistas. Y además, por supuesto, tenemos la energía química que proviene a partir de los hidrocarburos y todos conocemos pues, los usos tan diversos que tiene la gasolina. 1 litro de gasolina libera una energía aproximada de 35 megajulios. ¿Qué significaba esta M, chicos? Por 10 a la 6. Correcto, ¿verdad? Mega significa 10 elevado a la 6. Y 10 a la 6 en números simples, ¿cuánto vale? 1,000,000 por ahí. Millones, correcto. Mega significa millones. Vean qué interesante. 1 litro de gasolina tiene la capacidad de liberar 35 millones de julios. Es bastante energía. Y por eso utilizamos los hidrocarburos para movimiento, para los motores especialmente. Tanto la comida como la gasolina son energía de tipo química, energía que se aprovecha a partir de hacer reacciones químicas. Siguiendo con los tipos de energía que conocemos, tenemos energía ondulatoria. Este es todo un tema, porque las ondas son una de esas palabras muy utilizadas en pseudociencia, en metafísica, para hablar de cosas un poco extrañas que en realidad no son tan extrañas. Hay muchos tipos de ondas, las ondas de sonido, por ejemplo. Y no todos los sonidos los podemos escuchar. Algunos son ultrasonidos, otros son infrasonidos. Y no los escuchamos los seres humanos, aunque los gatos, los perros y otros animales sí, las ballenas. Entonces, los infrasonidos y los ultrasonidos son sonidos que están presentes, pero no los escuchamos los seres humanos. Ahora, eso no significa que sea algo paranormal. Simplemente es que nuestros sentidos auditivos no dan para tanto.
pero otros animales sí los escuchan. Sin embargo, no son fantasmas, no son espectros extraños, no son espíritus que vienen por ustedes por portarse mal. Simplemente hay sonidos que el ser humano no es adecuado para escucharlos. Pero hemos hecho muchas máquinas que sí logran captarlos. En las tormentas, en los rayos, en los terremotos, se liberan muchos infrasonidos y también ultrasonidos. Muchos animales los pueden escuchar y por eso los animales se dan cuenta y pueden huir a tiempo. Pero nosotros los seres humanos no, por eso utilizamos herramientas. Además del sonido, que son ondas mecánicas, similares a las ondas de los terremotos, por ejemplo, hay otros tipos de ondas, que son ondas electromagnéticas o radiación electromagnética. Estas ondas son similares a las ondas de sonido, solo que viajan mucho más rápido y además de eso incluso pueden viajar en el espacio vacío. De hecho, gracias a la radiación electromagnética es que nos llega la energía del Sol. Y ustedes saben que el Sol es la principal fuente de energía del planeta. No solo la principal, sino que es necesaria. Sin el Sol, simplemente la vida en el planeta sería imposible. Entonces, el Sol nos envía su radiación electromagnética y esa radiación, que es un montón de tipos de energía, llega hasta el planeta Tierra. Y el planeta Tierra lo utiliza de muchas maneras. Las plantas la utilizan para hacer fotosíntesis. Los seres humanos la utilizamos para ver, también para producir vitamina D, vitamina K, para degradar el colágeno que tenemos en la piel. Y entonces, en realidad, la radiación es muy necesaria para producir un montón de nutrientes y para que el ser humano funcione bien. De hecho, hay estudios muy interesantes que dicen que en lugares que están muy oscuros, o por ejemplo, un invierno muy largo, como falta un poquito de radiación, como a las personas no les llega suficiente radiación, las personas tienden a deprimirse, se sienten más lentas, más perezosas. Es básicamente como un día muy nublado, como estos días que han estado muy nublados. Hay poca radiación electromagnética, llega, pero llega menos. Y como son más oscuros, esto se relaciona de alguna manera con efectos somáticos, con efectos psicológicos que nos deprimen, que nos hacen estar más lentos, con más sueño. Y por supuesto que si está frío uno quisiera estar metido todo el día en la cama. Entonces, las ondas se pueden también cuantificar de muchas maneras. En el caso de las ondas de sonido, tenemos ecuaciones para poder cuantificar cuánta energía imparten esas ondas de sonido. Ecuaciones que están relacionadas con la compresibilidad, con el número de onda, con la amplitud de la onda, o sea, qué tan grande es esa onda, y con el tiempo necesario para que esa onda se mueva. Estas son ondas más mecánicas, como el sonido, los ultrasonidos, los infrasonidos, los sismos. Pero también tenemos las ondas electromagnéticas, como en el caso de los rayos X. Los rayos X son unos de tantos tipos de ondas electromagnéticas que hay. Y sabemos que los rayos X los utilizamos para un montón de aplicaciones. Y también conocemos una ecuación para encontrar la energía de este tipo de radiación electromagnética, que sería la constante H, que es la constante de Planck, una ecuación muy utilizada en física atómica y física nuclear, y la frecuencia. La frecuencia es algo que hemos visto en física 1, en física 2, y la frecuencia está relacionada con la vibración, con la oscilación, con la rapidez con que las cosas se desplazan y van de un lugar a otro. Entre más rápido oscila algo, más frecuencia tiene algo. ¿Recuerdan cuáles eran las unidades de la frecuencia? ¿Alguien que la recuerde? En Hertz. Hertz, correcto, ¿verdad? La frecuencia tiene unidades de Hertz. Y entonces, conociendo una constante, que es un valor muy pequeño, pero multiplicándolo por la frecuencia, podemos obtener la energía de las radiaciones, tanto de las radiaciones que no son ionizantes, como de las que sí son ionizantes. Las que son ionizantes son un poquito más peligrosas porque tienen demasiada energía, como los rayos X, los rayos gamma. Sin embargo, si usamos los rayos X bien, si los usamos el tiempo adecuado y utilizamos equipos calibrados con personal capacitado, el beneficio que obtenemos de las radiaciones de los rayos X es mucho mayor que los posibles riesgos. Y por esa razón utilizamos las radiaciones, porque si las usamos bien y si son personas adecuadas
técnicas y especializadas las que los utilizan, el beneficio es muy, muy grande y el riesgo se hace muy, pero muy pequeño. Entonces, en resumen, las ondas también podemos cuantificarlas con ecuaciones, con aparatos, con sensores y por supuesto que las utilizamos. Además de las ondas, tenemos energía eléctrica y sabemos que la energía eléctrica proviene de las cargas eléctricas que se mueven. Entonces, para poder cuantificar la energía a partir de la electricidad, nosotros podemos utilizar esta otra ecuación, que es simplemente la corriente eléctrica por el voltaje por el tiempo. Esta ecuación nos ayuda a cuantificar la energía eléctrica. Y es energía que utilizamos por todo lado. No solo lo utilizamos en los celulares, en las computadoras, en el tele, en la refri, en la lavadora y en todos los utensilios, sino que nuestro propio cuerpo es pura electricidad. Hay electricidad en todas nuestras células, eso es correcto. Hay electricidad en nuestros impulsos nerviosos. De hecho, la electricidad es lo que rige el movimiento de las células, el movimiento de los tejidos. Tanto así que cuando una persona tiene algún problema, por ejemplo, como un paro cardiorrespiratorio muy, muy grave, se le pueden generar choques eléctricos para quitar la desfibrilación, la fibrilación. La fibrilación es un caso en el cual el corazón comienza a latir de forma desordenada, no de forma sincrónica, sino que en ocasiones el corazón básicamente se vuelve loco y entonces no late ordenadamente, sino que late de forma asincrónica, extraña, y esa fibrilación se puede también eliminar gracias a choques eléctricos. La energía eléctrica es súper importante y súper útil para un montón de cosas. Y además de conocer la fórmula para la energía eléctrica, habíamos visto que también esa energía eléctrica se puede producir a partir de otras formas de energía, como lo es la luz. La luz en los paneles solares se transforma en energía eléctrica. Esta es otra manifestación de energía y es otra transformación de energía, porque recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, cambia de forma, cambia de nombre. Entonces, nosotros podemos cuantificar también todos los tipos de energías eléctricas, igualmente con ecuaciones y con unidades. Además, tenemos también la energía nuclear, la famosa energía nuclear, que tal vez la gente no quiere mucho porque ha sido objeto de muchas críticas, de mucha desinformación. Yo les comento siempre en las clases que el 99% de las cosas que nos han dicho de la energía nuclear no son correctas. Casi todas esas cosas son falsas y producen más desinformación y provienen de desinformación. Y en parte lo entiendo, porque cuando nace la energía nuclear fue la primera aplicación directa de las ecuaciones de la mecánica cuántica. Nace la mecánica cuántica por ahí de 1930, y la primera aplicación que hubo de la mecánica cuántica es hacer bombas. Claramente que se entiende que las personas le tengan miedo a la energía nuclear, porque para poder entender la física del núcleo hay que entender la mecánica cuántica. Entonces, la mecánica cuántica, que ya de por sí es una teoría un poco rara y muy compleja y nadie la entiende. Si alguien dice que la entiende es porque no la entiende. Nadie entiende la mecánica cuántica, pero nos ayuda a hacer algunas predicciones con ecuaciones. Entre esas predicciones, entender la física del núcleo, o sea, la física nuclear. Y entender la física del núcleo era fundamental para poder desarrollar las bombas. Ahora, qué feo desarrollar una super teoría nueva, posiblemente la teoría más exitosa, que es la mecánica cuántica, y que la primera aplicación sea para matar gente. Horrible, terrible. Y en parte por eso es que yo entiendo que la gente le tenga miedo a la energía nuclear. Lo que pasa es que la energía nuclear tiene miles de aplicaciones pacíficas y muy pocas aplicaciones que no son pacíficas. Cuando hablemos de energía nuclear, recuerden que en realidad hay muchísimas otras aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, como lo son los reactores nucleares para producir energía. Los reactores para hacer medicamentos, para producir medicamentos que se utilizan, que se tienen que producir, que de otra manera no podrían ser producidos. Para hacer radiografías más precisas, que se llaman gammagrafías, por ejemplo. Entonces, la energía nuclear tiene miles de aplicaciones y después podríamos tener otra charla solamente relacionada con energía nuclear. Pero lo importante es que esta energía proviene de los núcleos. Si nosotros logramos vencer las fuerzas eléctricas que hay adentro de los núcleos y logramos romper a los núcleos, o en otros casos, más bien logramos unirlos, dependiendo de la situación, podemos liberar un montón de energía.
En el caso, por ejemplo, de los núcleos de uranio, si logramos romper esos núcleos, cada uno de esos núcleos libera esta cantidad de energía, 200 megaelectronvoltios. 200 megaelectronvoltios, si lo pasamos a julios, no es mucha energía, pero esa es la energía de solo un átomo. E imagínense cuántos átomos hay, no sé, en 100 gramos de uranio. Son millones de millones de millones de millones de átomos. Y si multiplicamos esta energía, que aunque es la energía de solo un átomo y es pequeña, a multiplicarla por millones de millones de millones de átomos, obtenemos una cantidad de energía inconmensurable, súper grande, exageradamente grande. Por eso es que la energía nuclear es una de las energías más eficientes que existe. E incluso tenemos que adoptarla, tenemos que llegar a quererla, porque siempre les menciono que las estrellas son reactores nucleares de fusión nuclear. Así que la energía nuclear en realidad es lo más natural que existe. Todas las personas, de hecho, tenemos átomos que en algún momento fueron creados o en las estrellas o en explosiones de las estrellas. Así que en realidad la energía nuclear es la energía más natural del universo, pero aún el ser humano no la logra controlar del todo. Con el paso del tiempo vamos a lograr controlarla y entenderla mucho mejor para que haya menos efectos drásticos. En resumen, la energía nuclear también se puede cuantificar y también podemos obtener ecuaciones y números y predicciones a partir de su funcionamiento, de su análisis y de su conocimiento. Ahora, regresando, entonces, ¿puede el ser humano utilizar la energía del cosmos para su beneficio? Bueno, la respuesta es sí, claro que sí. Y de hecho, para eso estamos los ingenieros, para poder utilizar estas formas de energía y otras formas de energía y buscar miles de otras aplicaciones que tiene la energía y además de eso, transformarlas en otros tipos de energía. El detalle es que los ingenieros trabajamos con evidencia científica. ¿Y cuál es la evidencia científica de nosotros? Los números. Los números, las unidades que provienen a partir de ecuaciones, a partir del lenguaje que se llama matemática, son nuestra evidencia. Y sin esa evidencia, hablar de algo no es completamente riguroso. Y no es parte del método científico aceptar algo que no tenga evidencia científica. Nuestras evidencias siempre van a ser los números, por eso hacemos tanto énfasis en los números, por eso llevan tantos cursos de cálculo, tantos cursos de matemática, para entender las ecuaciones, para entender cómo trabajan las ecuaciones, para poder despejar variables, para poder pasar de acá para allá, de allá para acá y ver cómo se comporta una variable con respecto a otra variable. Entonces, estos números y estas ecuaciones son las evidencias que tenemos los científicos y los ingenieros para poder decir si algo es correcto o no lo es. Gracias a los números, hemos desarrollado muchísimas herramientas que nos ayudan a aprovechar la energía y a transformar esta energía. En esta imagen de acá, no sé si logran ver bien esta imagen de aquí. ¿Alguien interpreta bien esta imagen? ¿Saben de qué es esta imagen? Voy a hacerla un poquito más grande. Esa es una de las ventajas. Motor. Sí, correcto, es un motor. Esto es un motor de 4 tiempos. De hecho, en parte dejo la presentación así para poder agrandar las imágenes cuando sea necesario. En esta imagencita de acá, de hecho podemos ver que es un motor que tiene 4 pistones. Este es un pistón, este es el otro pistón, aquí hay otro pistón y aquí hay otro pistón. Es un motor de 4 pistones, de 4 cilíndricos, o sea, tetracilíndrico. Aquí adentro ocurre la combustión del combustible y gracias a esa transformación de energía los pistones se mueven para arriba y para abajo y convierten esa energía en energía cinética, en movimiento del carro. Además, otra imagen que está aquí en el centro, no sé si logran distinguir qué es la imagen del centro. Esta imagen del centro, bueno, voy a hacerla un poquitito más grande. Un alternador. Sí, correcto, eso es un alternador. ¿Qué hacen los alternadores, compañero? Crea corriente eléctrica y muy bien. campo magnético. Correcto. Sí, a partir del campo magnético se puede producir una corriente eléctrica y esta corriente eléctrica
se encarga de darle la energía al carro mientras se mueve. Es cierto que la batería está presente, pero si dependiéramos solo de la batería se apagaría en 2 toques. El alternador es la parte del carro que ayuda a mantener la energía del carro mientras se mueve y también a recargar la batería. Los alternadores son aplicaciones electromagnéticas de la electricidad y el magnetismo. Y gracias a esto podemos transferir esa energía a la batería y también encender las luces del carro. Y colocar música en radio, ¿verdad? También. Entonces, la energía electromagnética es súper útil. La utilizamos por todo lado. Como hemos hablado, también lo tenemos en la computadora, en el celular. Tenemos también el uso de tarjetas de crédito, lo conocemos. Hemos hecho vehículos cada vez más rápidos. Incluso la información ha cambiado mucho, ha mejorado un montón. El Wi-Fi, el 3G, el 4G, el 5G que viene ahora. El 5G simplemente es una aplicación de energía, de ondas electromagnéticas. Son ondas electromagnéticas que se ubican en el espectro de las microondas. No son ionizantes, no son dañinas por si acaso. Eventualmente podríamos tener también una charla acerca del 5G, pero sepan que no son dañinas, no producen efectos biológicos. Entonces, todas estas formas de energía provienen del cosmos, claro que sí. El cosmos es el universo, es todo lo que vemos, es todo lo que conocemos e incluso cosas que todavía no conocemos. Si definimos el cosmos como todos los objetos presentes en el universo, claro que sí, el ser humano puede utilizar la energía del cosmos para su beneficio, pero no es así de simple. Hay que hacer máquinas, sensores, objetos y entender ese funcionamiento. ¿Y cómo lo cuantificamos? Con ecuaciones. La siguiente pregunta. Recuerden que estamos respondiendo 3 preguntas. ¿Desprendemos calor? ¿Desprendemos energía? Sí, desprendemos energía en forma de calor, como bien mencionaba la compañera Elena anteriormente. Desprendemos mucha energía en forma de calor. De hecho, los seres humanos siempre estamos calientes. Por eso es que necesitamos estar comiendo todo el tiempo. Bueno, en realidad hay muchísimas funciones metabólicas, pero la que se lleva más energía, la que necesita más energía, es mantenernos calientes. Mantener caliente al ser humano no es nada fácil, porque básicamente estamos hechos de agua. Yo vacilo siempre con decir que somos sacos llenos de agua, porque somos como 70% agua. Entonces, hay que calentar esa agua, y calentar el agua es muy difícil. Anteriormente lo mencionamos con el concepto de calor específico. El calor específico del agua es muy alto. Calentarnos a nosotros mismos es muy difícil. Entonces, como tenemos que estar calientes todo el tiempo, tenemos que producir nuestra energía para mantenernos calientes. Y parte de esa energía se desprende. Parte de esa energía se puede medir. Se puede medir, por ejemplo, con termómetros infrarrojos, que son muy utilizados ahora por la pandemia porque nos ayudan a hacer mediciones de temperatura de forma indirecta, sin necesitar el contacto, sin necesitar la conducción, sino que solamente se mide en forma de radiación. Entonces sí, los seres humanos desprendemos energía, pero desprendemos energía en forma de calor. Y ese calor que desprendemos en realidad no es tanto, es pequeño. Solo es suficiente para mantenernos calientes a nosotros y posiblemente tal vez abrazar a alguien más y cederle parte de nuestro calor. Pero no es una energía suficiente para producir cambios moleculares, ni es energía suficiente para producir cambios atómicos, cambios en la estructura de la materia. No es una energía suficiente para producir mucho menos cambios nucleares. Así que a partir de la energía que desprendemos en forma de calor, no podemos modificar la materia. Y como no podemos modificar la materia, significa que no podemos hacer efectos drásticos sobre otras personas. Eso es muy interesante y es súper importante. ¿Podemos curar a los demás con nuestra energía? Bueno, vimos todos los tipos de energía y la respuesta es que de todos los tipos de energía que conocemos hasta ahora, no podemos curar a los demás con nuestra energía. Nuestra transferencia de calor con costo nos ayuda a expresar cariño y a mantenernos calientes a nosotros mismos, pero no es energía suficiente para alterar molecularmente a la materia. Para curar ya existen las ciencias médicas, que son otras aplicaciones del método científico. Así que lo que conocemos actualmente con evidencia científica, a raíz de mediciones, a raíz de conocer las ecuaciones, las variables, los conceptos, nos dice que por ahora esto es completamente falso. No existe evidencia científica que nos diga que una persona puede curar a otra con solo hablarle, con solo tocarla, con solo acercarse.
Ahora, claramente, el apoyo emocional sí es muy bueno. El apoyo emocional, el apoyo moral, psicológico. Las personas somos seres sociales. Y emocionalmente, socialmente, psicológicamente, ese apoyo sí es muy importante. Es súper importante. La soledad, de hecho, no es algo bueno para la mayoría de las personas. Las personas no estamos hechas para estar solos. Podemos soportar soledad cierto tiempo. Pero cuando una persona está mal o está deprimida o necesita ayuda de alguna manera, la compañía siempre es buena y las palabras de aliento también son muy buenas. Eso nos ayuda con el carácter, con la voluntad. El carácter y la voluntad son fundamentales, son indispensables. Tener un buen carácter, una buena actitud ante las cosas y recordar que todas las cosas tienen solución. Eso es fundamental. De hecho, yo diría que una persona es como 80% su voluntad, su carácter. Mentalmente, ser positivo ayuda mucho, pero hay que tener sus límites, ¿verdad? Una cosa es ser muy positivo y pensar que las cosas van a surgir bien para que usted pueda desarrollarse plenamente como persona, para que dé lo mejor de sí. Y otra cosa son las evidencias de cosas que nunca vamos a poder llegar a ser por más positivos que seamos. Usted puede ser positivo en exceso y puede estar pensando, me voy a pegar la lotería, me voy a pegar la lotería y me voy a pegar la lotería, que con solo pensarlo no se va a pegar la lotería. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ir a comprar no sé, el billete de la lotería, ¿verdad? Ir a comprar el gordo para ver si me pego el gordo. Son causas y efectos, por eso las ciencias son causales. ¿Qué significa que las ciencias sean causales? Hay causas y hay efectos, como la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. A cada acción le corresponde una reacción. Y entonces, en resumen, ciertamente los seres humanos podemos ayudar empáticamente y emocionalmente a los demás, pero transferir nuestra energía para curar a las personas no tiene evidencia científica alguna, no la hay. Al menos por ahora esto es imposible. Y si alguien le dice que esto es posible, bueno, que le muestre un artículo científico, que le muestre el sensor donde se vea que la energía que yo transfiero llega a esa persona y que esa persona la absorbe o la utiliza de alguna manera para modificar sus moléculas, su ADN. Y no es así. Modificar al ADN no es nada fácil. Hay químicos, hay tóxicos que pueden modificar al ADN. La radiación también puede modificar al ADN. Pero nuestros pensamientos no tienen energía suficiente. Yo puedo colocar acá mismo un sensor de campo magnético, un sensor de electricidad, un sensor de radiación, de energía cinética, de energía térmica, de energía eléctrica, de todas las energías que ustedes se puedan imaginar, y lo he hecho, y ni siquiera las mide. La cantidad de energía que producimos nosotros a nivel cerebral, nuestras sinapsis, nuestras neuronas, es apenas suficiente para mover los impulsos nerviosos adentro de nuestro propio cerebro. Pero de ahí hasta ahora no sale y no puede interactuar con los demás. Entonces, si alguien afirma lo contrario, pueden decirle esto, por favor. Las afirmaciones extraordinarias requieren niveles extraordinarios de pruebas o evidencias. Nosotros, para estudiar cualquier fenómeno que deseemos explicar y analizar con certeza, con rigurosidad, debe ser posible, después de analizarlo, incluso querer realizar predicciones. Nosotros amamos cómo se comporta la naturaleza, cómo se comportan las cosas, cómo funcionan las cosas. A mí me encanta el conocimiento por sí mismo, pero también me gusta poder hacer predicciones con respecto a las cosas que yo estoy estudiando o a las investigaciones. Todo lo que estudiamos se coloca en ecuaciones y las ecuaciones ayudan a predecir lo que va a suceder después. Hacer predicciones con las ecuaciones es fundamental, porque de esa manera podemos ver cómo se va a comportar el fenómeno si hacemos pequeñas variaciones. Poder hacer predicciones con nuestro conocimiento o con las investigaciones es fundamental. Pero para lograr hacer predicciones y para que el fenómeno pueda explicarse con certeza, debe someterse rigurosamente al método científico. Hay que observar el fenómeno, hay que verlo, y después de verlo hay que medirlo de alguna manera para cuantificarlo, para cuantificar sus efectos. Y ahora sí, realizamos una hipótesis, lo que nosotros pensamos que está sucediendo. ¿Cuáles son los conceptos que están involucrados? ¿Cuáles son las ecuaciones que involucran esos conceptos? ¿Cuál es la matemática que respalda esa hipótesis? Y después de que yo realizo mi hipótesis, que es lo que yo considero, lo que yo pienso, intento reproducir lo que había pasado antes. La reproducibilidad es súper importante, porque gracias a eso vamos a poder después hacer predicciones.
Si algo no es reproducible, significa que mi hipótesis no era correcta, o que tal vez la forma en la cual yo medí las variables no fue la forma más correcta. A eso se le llama tener condiciones controladas. Cuando tenemos condiciones controladas y usted mide algo, si lo vuelve a medir en esas mismas condiciones, el experimento se reproduce. La reproducibilidad es súper importante porque nos dice que algo que se hizo antes debería funcionar igual después, y después, y después. Entonces, el método científico necesita de observaciones, de mediciones, de generar las hipótesis, de que estas hipótesis sean reproducibles y que los efectos que vemos se produzcan después también si las mismas condiciones se dan. Y además de esto, muy importante, la revisión por pares, que esto es básicamente hacer artículos científicos y que previamente sean revisados por personas que tienen una expertise semejante a nuestra expertise, personas también expertas en el tema. Esto es fundamental, porque imagínense que yo quisiera nada más ir a estudiar en este momento, no sé, el comportamiento de las hormigas, y como yo conozco mucho de matemática y de física y de biología, entonces voy y digo que las hormigas están atentando contra la vida del ser humano y nos van a atacar. Y alguien dice, bueno, es que el profe es profesional, el profe debe tener la razón, pero si los quiero engañar, resulta que para eso debe haber revisión por pares. Otras personas que tengan un conocimiento similar al mío deben revisar mis investigaciones. Y esto es algo que no se da en toda la pseudociencia actual. No se da esta revisión por pares. Y mucho menos este seguimiento del método científico en general. Por eso es súper importante. Cualquier otra cosa que no siga el método científico simplemente son especulaciones, son sentimientos, son emociones, corazonadas, algo que yo presiento, pero siguen siendo especulaciones. No tienen evidencias científicas. Nosotros, todas las personas del área de STEM, necesitamos esas evidencias. Y recuerden que las evidencias provienen de las ecuaciones y nos dan números con unidades. Y entonces, con esto termino la presentación. Así que en resumen, no crean cualquier cosa, tampoco crean absolutamente todo lo que yo les digo. Sometan todo a validez, sometan todo a duda, duden de todo hasta cierto nivel. Gracias a esas dudas, los seres humanos hemos salido de épocas de oscurantismo gigantescas. Y entonces, al dudar de las cosas y poder hacer nuevos modelos para las cosas, modelos matemáticos, ecuaciones y conceptos, la humanidad ha mejorado muchísimo. Y seguimos mejorando, pues, o al menos ese es mi deseo. Con esto termino la charla y no sé si alguien tiene alguna consulta o algún comentario. Abrimos el espacio si alguno tiene algún comentario por hacer. Yo tengo varias consultas. Claro. Adelante. Estábamos escuchando sobre la energía que no se puede transferir, pero no sé si podemos decirle que existen ese tipo de energías internas que cada quien como que emana, como puede decir el espectro o un aura, o que le decimos las malas vibras o que es una buena vibra. Ok, cuando hablamos de la palabra espectro, espectro es una clasificación de las frecuencias. Si usted escucha la palabra espectro, espectro significa clasificar frecuencias. Frecuencias pequeñas, frecuencias grandes. Las frecuencias son muchas cosas. Por ejemplo, si yo tengo el celular acá y baja y sube y lo sigue haciendo, lo repite eternamente, tiene cierta frecuencia. Y estas frecuencias se pueden medir en hertz. La frecuencia simplemente nos dice cada cuánto algo se repite. Ahora, los seres humanos internamente tenemos muchas células. Las células están compuestas por átomos y ciertamente nuestros átomos vibran, los átomos oscilan. No solo los átomos, sino que los electrones. Los electrones andan por ahí dando vueltas y tienen cierto movimiento repetitivo de vez en cuando. Y a su vez, los átomos y las moléculas se unen con otras moléculas y forman las células y forman los tejidos. Los átomos pueden vibrar y esa capacidad de vibración estaba relacionada con la energía térmica. Entre más energía térmica, entonces están más calientes. La mayoría de estas vibraciones que tenemos los seres humanos se manifiestan en forma de calor.
en aumentar la temperatura. Hay otras oscilaciones que tenemos, por ejemplo, a nivel cerebral, cuando se da sinapsis, nuestras neuronas tienen esa capacidad también de enviar impulsos eléctricos y generan pequeñas oscilaciones, pequeñas ondas de luz incluso. Pero esas ondas de luz tienen tan baja, pero tan baja energía, que hasta el momento nunca se ha logrado medir que salgan ni siquiera del cráneo. Yo, por ejemplo, sueño y me encantaría con que algún día podamos ser, no sé, como los X-Men, como Charles Xavier, que podía leer las mentes, que podía pasar sus pensamientos de un lugar a otro, que podía levantar objetos, o incluso como Magneto, el otro mutante muy importante. Pero a pesar de que tenemos magnetismo en las células y electricidad, y también tenemos ondas, tenemos frecuencias, tenemos radiación, esa energía es tan, pero tan pequeña que ni siquiera logra salir de la piel. Y si ni siquiera logra salir de nuestra propia piel, mucho menos puede interaccionar con otra piel, o con otras mentes, o con otras personas, o con otros objetos. Entonces, cuando hablemos de estas cosas, hay que tener mucho cuidado, porque sí, la energía está presente. Hay un espectro de frecuencias en nosotros que están ahí presentes, pero pueden manifestarse afuera del cuerpo, pueden salir del cuerpo. La respuesta es no. El cuerpo, la piel, tiene mucho espesor y la energía se absorbe por las moléculas. O sea, si nosotros no tuviéramos este cuerpo, este caparazón, podría ser posible. Bueno, es complicado porque si no tuviéramos el cuerpo no tuviésemos el cerebro, y si no tenemos el cerebro tampoco producimos los impulsos eléctricos ni las frecuencias de vibración. Pero suponiendo que no tuviéramos el cuerpo y que fuéramos solo mente, solo cerebro, sería más sencillo poder trasladar esos impulsos y esas frecuencias y medirlos de alguna manera. De hecho, sí lo hacemos, pero no de persona a persona, los hacemos con otros aparatos. Los hacemos de una forma similar, utilizando, por ejemplo, resonancias magnéticas nucleares. Con una resonancia magnética nuclear, uno modifica levemente algunas frecuencias y a partir de eso se obtienen algunas energías, pero son tan pequeñas que necesitamos máquinas para poder medirlas. Y apenas logramos medirlas porque son muy pequeñas. Resulta que todo el cuerpo que tenemos evita que esa energía que tenemos internamente pueda salir. No logra salir, ni siquiera nuestra piel. Y con costos, cuando logramos medirla, es porque alteramos un montón nuestro propio campo magnético o nuestro campo eléctrico, lo alteramos un montón en estos equipos, en estos resonadores magnéticos, y con otros artefactos súper complicados de hacer y de funcionar, logramos medir pequeñas variaciones, pero muy pequeñas variaciones de esas energías, de esas frecuencias, de esas vibraciones. Si con costos esos aparatos logran medir esas variaciones que son tan pero tan pequeñitas, sería sumamente complicado que una persona pueda medir o saber lo que le está pasando a otra persona, o poder pasarle esa energía, o poder afectarla. Así que, científicamente hablando y de forma ingenieril, eso no es posible. Esa energía no llega, no sale de nosotros. Ahora, está el otro lado, que es algo, como le digo, más psicológico, más psicosomático. Y es que sí, a veces conocemos una persona y dependiendo de cómo nos habla, de cómo nos mira, ya nos cae mal. O sentimos que es muy pesada, o es muy brusca, o es muy concha. Y eso está relacionado más bien con dos cosas. Número uno, cómo nos percibimos a nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Cómo percibo yo al mundo? Y esto es muy interesante y ya es más psicología. Pero casi siempre yo veo al mundo no como es el mundo en realidad, sino como soy yo mismo. Yo he conocido muchas personas que con solo verlas y hablarlas, ya uno dice qué persona más pesada, qué persona más grosera, o siempre está a la defensiva. Y bueno, a veces uno se pregunta, ¿en realidad esa persona es la que es así o soy yo el que soy así? Y estoy manifestando todos mis malos pensamientos, mis complejos. Puede ser así. La otra explicación que tiene es que a veces conocemos una persona que se parece mucho a otra persona que ya conocíamos. Y esa persona que ya conocíamos nos cae mal. Y tal vez vemos una persona que tiene una cara parecida, un timbre de voz parecido, un tono parecido, o incluso, no sé, un lenguaje corporal parecido. Y ya nos cae mal.
y ya sentimos que nos transmite esa mala vibra, pero no son vibraciones reales, no es energía real. La única energía real que puede transferir un ser humano a otro ser humano, que es suficiente energía para que la sintamos, para que la experimentemos, es el calor, la energía térmica. Después de la energía térmica, como les he dicho, nuestro campo magnético propio, nuestro campo eléctrico, nuestras ondas, no son suficientes para que logren salir ni siquiera de la piel. Cuando decimos que alguien tiene mala vibra, o que anda enojado o todo lo demás, ya son apreciaciones más emocionales. No son apreciaciones ni médicas, ni físicas, ni tampoco necesariamente bioquímicas. ¿Tienen alguna otra consulta? Sí, claro, estamos hablando que la materia es igual que energía, y energía es igual que materia. No sé cómo vamos con los estudios a nivel científico de la materia oscura. Y la otra sería, dos cosas más, sería sobre los efectos de las ondas electromagnéticas, que a ciencia exacta no hemos sabido si afectan o no, las del Wi-Fi, las del microondas, y no sé si mencionó la energía del plasma. Solo serían esas. Gracias. Ok, son 3 preguntas, entonces. Voy a referirme a la primera, la materia oscura. Con respecto a la materia oscura, no es algo que se ha corroborado. La materia oscura es algo que se supone que tiene que existir, pero se supone, para que todo lo que conocíamos del universo y las ecuaciones del universo tengan sentido. O sea, la cosmología, que es la ciencia física que estudia el comportamiento de todo el cosmos a gran escala, tiene ecuaciones muy bien fundamentadas que se han utilizado durante muchos años y que ya la gente dice, mira, esto tiene que ser cierto, debe ser cierto. Ahora, resulta que conforme se ve el universo a larga distancia, se ha visto que extrañamente el universo a muy larga distancia no se comporta exactamente como se comporta a corta distancia, sino que no se está expandiendo tan rápido como debería expandirse. Se supone que se está expandiendo porque se supone que se dio el Big Bang. Pero resulta que si se analizan ciertas zonas del universo, se puede ver que el universo no se expande tan rápido como debería hacerlo. Y si no se expande tan rápido como debería hacerlo, alguien ha postulado que es que existe mucha materia y esa materia se encarga de amarrar al universo, de evitar que se mueva tan rápido. Y postuló el nombre de materia oscura. Es solo un postulado, es solo una suposición, no es algo que se ha corroborado. Entonces, materia oscura es ese tipo de materia que aún no logramos ver, pero que debería existir para que las ecuaciones, así como las conocemos, tengan sentido y para que el movimiento del universo sea tal y como lo vemos. En resumen, la materia oscura son especulaciones. Suena feo, pero son especulaciones. No hay evidencia científica todavía de que exista la materia oscura. Sí de que existe la antimateria. La antimateria sí existe, que es básicamente materia con carga eléctrica contraria. Y eso sí existe. Existen los electrones, que son como los antielectrones. Existe un antiprotón también. Es decir, la antimateria sí existe, y no solo existe, sino que la usamos para muchas cosas, especialmente para aplicaciones médicas. Pero la materia oscura, hasta donde sabemos, no existe. Solamente se postuló, es una suposición, y por ahora no tiene evidencia científica. La segunda pregunta, ¿me recuerda la segunda pregunta, por favor? Los efectos de las ondas electromagnéticas. Ok, ondas electromagnéticas hay muchos tipos, muchísimos tipos. Algunas ondas electromagnéticas tienen mucha energía y otras transportan poca energía. Las que transportan más energías son llamadas radiaciones ionizantes. O sea, las ondas que transportan mucha energía, que se llaman ionizantes, tienen la capacidad de ionizar. Giancarlo, una preguntita, ¿en qué nivel de cursos va usted? Licenciatura. ¿Usted llevó física 3 o electromagnetismo, principios de electromagnetismo, algo similar? Sí. Ok, recuerda cuando hablamos de ionización o le mencionaron ionización. Ionizar significa romper a la materia
en iones, digamos. Colocar iones negativos por acá y iones positivos por acá. Es como separar las cargas eléctricas. Eso es ionizar. La radiación ionizante, que es la radiación que tiene mucha energía, tiene la posibilidad de hacer eso. Porque al tener mucha energía, puede básicamente romper el ion. Es como romper la molécula. Pero hay otras radiaciones que no son ionizantes, no tienen tanta energía. Las radiaciones que no son ionizantes son como las ondas de radio, las microondas. Y el Wi-Fi, por ejemplo, son microondas. Está en el rango de las microondas. Las microondas, las ondas de radio, los rayos infrarrojos, que es donde medimos el calor más fácilmente. Todas esas son radiaciones no ionizantes. Y como no son ionizantes, adivinen, no tienen la capacidad de modificar la materia. No pueden modificarla, no pueden alterarla. No pueden alterar las cargas y por tanto no pueden alterar los cromosomas, el ADN, los compuestos. A diferencia de las radiaciones que sí son ionizantes. Los rayos ultravioleta C, los ultravioleta tienen muchos nombres, pero después del ultravioleta C ya sí tienen demasiada energía. E igual los rayos X, los rayos gamma. Esas radiaciones son muy peligrosas, tienen mucha energía. Por eso se llaman radiaciones ionizantes. Y esas son de cuidado. Por eso cuando las usamos tenemos que usarlas bien, tenemos que usarlas adecuadamente. Y debe ser una persona experta en el tema y usarlas rápido. Esas sí son peligrosas. Pero las que no son ionizantes, como las microondas, como el Wi-Fi, como el 5G, no son peligrosas. No producen efectos biológicos. ¿Eso responde a su pregunta? Sí, perfecto, muchas gracias. Ok, de acuerdo, con mucho gusto. No sé, me parece que tenía otra pregunta, pero no la recuerdo. Es sobre la energía del plasma. Ok, la energía del plasma. Veamos, sí, el plasma tiene muchas utilidades. Plasma en realidad se considera como otro estado de la materia, pero es algo muy sencillo. Plasma, de hecho, es un gas que está ionizado. Los gases normalmente no están ionizados, pero cuando un gas, por ejemplo, se calienta mucho, al calentarse demasiado, esos iones se pueden romper. Lo que dijimos antes de la radiación ionizante, por ejemplo, que tiene la capacidad de romper los iones. El plasma es simplemente un gas que está ionizado. Y al tener muchos iones por todo lado, los iones tienen carga y pueden interactuar con otras cosas que también tienen carga eléctrica. Y al interactuar con cosas que tienen carga eléctrica, producen compuestos interesantes, formaciones interesantes, transferencias de energías muy interesantes. Y entonces, los plasmas no son como algo súper complicado, pero sí tienen aplicaciones muy interesantes. Actualmente, de hecho, en Costa Rica hay varias aplicaciones de plasma, en Plasmatec. Es todo, digamos, un personal que se utiliza para analizar los efectos del plasma y tener aplicaciones a corto plazo, pero apenas se está estudiando. Por ahora se conocen muy pocas aplicaciones del plasma y bueno, está en estudio, se está desarrollando. No sé si tienen más consultas, más comentarios. Parece que no, profe. Agradecerle enormemente su valiosa participación con esta actividad. También agradecer la asistencia de los estudiantes que se conectaron e invitarlos a las dos actividades que tendremos a las 5 de la tarde. Comunidades de aprendizaje en la enseñanza virtual de la química básica a cargo del expositor Jonathan Mucio y formulaciones químicas a cargo de la expositora Erika Cruz. Así que muchísimas gracias por su participación y recordarles que en el chat de esta reunión está el link de registro de asistencia para que puedan registrar su participación. Muchísimas gracias y que tengan lindo día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, Ronald. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, muy amable.